Hace ya bastante tiempo que el anime de Dragon Ball Super terminó y el manga ha estado avanzando poco a poco, y muy poco a poco en la última saga de Super Hero, por lo que nos ha dado un tiempo para analizar con más profundidad todo lo que trajo Super y ha estado sucediendo hasta ahora. Si bien sabemos que Dragon Ball no se caracteriza por tener una historia argumentalmente perfecta, es verdad que los fans nos encanta sacarle lógica a todas las situaciones, o cosas que no parecen tener mucho sentido, y también a veces hasta nos gustaría poder modificar algunos elementos para que la trama sea más de nuestro agrado. Así que en este video te diremos algunos detalles que en nuestra opinión hubieran mejorado mucho la historia de Super, o pequeños elementos donde la oportunidad para hacerlo siempre estuvo ahí, pero en ningún momento fue utilizada. Claro, sin desmeritar a la historia original o pretender que sería mejor que lo canon, pero sí que sería mucho más disfrutable personalmente para nosotros. Así que aquí vamos. Número 1. El rastreador de Bardock y la llegada de Freezer en la saga de Granola. En la saga del superviviente Granola, el antiguo rastreador de Bardock sirvió bastante para que tanto Goku como Vegeta conocieran la historia del padre de Goku y cómo este se enfrentó a Gas, pero fuera de esto no tuvo algún otro impacto. Sin embargo, de haber sido un poco diferente, se pudo ligar de muy buena manera con la aparición de Freezer de último momento. Si recordamos, Freezer apareció de la nada demostrando su nuevo poder, y la razón de esto fue porque el mismo Elec lo llamó al planeta cereal. Esto para que Gas pudiera eliminarlo y así ellos reinaran el universo y el comercio interespacial. ¿No parece esto demasiado apresurado y nada pensado para como solía hacer las cosas Elec? Él era casi un estratega, no es propio de él actuar en caliente, por llamarlo de alguna manera, justificando porque pidió a Gas que se hiciera más fuerte, con la diferencia de que no le quedaba casi nada de tiempo. Pero se supone que lo llamó desde antes de que Gas hubiese gastado y excedido la expectativa de vida tanto, por lo cual seguramente en los planes de Elec hubiese estado que Gas tuviera por lo menos unos cuantos meses de vida. ¿No hubiera sido mejor que llamar a Freezer luego de que derrotaran a Granola y los Saiyajins, al menos para estar seguros? Si hubiese sido de esta manera, que tiene más sentido, en lugar de que Freezer llegara por la llamada de Elec, podríamos hacer que Freezer llegara porque escuchó la señal que emitió el rastreador de Freezer al encenderse. Así no solamente Freezer sabría lo que estaba pasando, sino también se hubiese enterado de las verdaderas intenciones de los Hita, las cuales se escucharon en el rastreador de Bardock cuando este los estaba espiando. Eso quedaría mucho mejor que Freezer apareciendo por el llamado de Elec y además supuestamente ya conociendo que lo estafaron durante años. ¿Cómo es posible que Freezer permitiera que le vieran la cara de esa manera? Realmente utilizar el rastreador de Bardock como puente para que Freezer llegara le hubiese dado una mejora sustancial a esta parte de la saga. ¿O tú qué opinas? Número 2. Moro, el primer villano original que apareció en el manga luego de que el anime dejara de emitirse, sin duda fue uno de los arcos que más hype causó, ya que trajo elementos que hace mucho no eran usados, como el misterio, un enemigo amenazador y por supuesto un Vegeta con más protagonismo que parecía que esta vez acabaría con el villano. Al final sabemos cómo terminó todo. Vegeta una vez más fue humillado y Goku se llevó el protagonismo, además de que la pelea estuvo un poco anticlimática debido a lo apresurado que se sintió. Además de que mencionaron que no había forma de eliminar a Moro sin que este explotara. Pues resulta que sí hubo más de una manera. Pero bueno, si recordamos antes, el anciano Kaioshin nos habló de un antiguo enemigo de hacía millones de años con el que había peleado y además era responsable de encerrarlo en la espada Z. Esto por el temor a su habilidad especial. En Z nunca se nos dijo directamente quién era, pero en Super se nos reveló por parte de Toriyama que fue Bills. Al encerrarlo en la espada luego de haberse disgustado por alguna discusión sin importancia. Muy diferente a lo que nos había dicho el anciano de Z sobre un enemigo y su poder. En nuestra opinión se hubiese podido reconectar muy bien este tema, en lugar de decir que fue Bills como acostumbraban a hacer en todo momento en Super, diciendo que Bills hizo esto, aquello, que conocía a este y aquel y que estuvo ahí siempre presente. Solo que siempre se la pasaba mimido. Si se hubiese revelado que en realidad fue Moro también hace 75 millones de años, que es verdad que es mucho antes que 10 millones de años cuando peleó con el Sagrado, pero esto daría pie a que se explicara su riña con los Kaioshin, que el primero hubiera sido el anciano y lo encerrara también por miedo a alguna habilidad como la del Sagrado de sellar la magia, sin haberlo eliminado simplemente por temor a las represalias de Bills o algo por el estilo. Esto también explicaría después su enemistad con el Sagrado y el Kaioshin del Sur.
Claro, muchos pensarían que no tiene sentido que Moro le temiera a Bills, pues podría eliminar al anciano y así Bills también sería eliminado. Pero esto iría conectado con el punto siguiente, y podría explicar que quizá no había solo un Kaioshin en ese entonces. Número 3. ¿Por qué había tantos Kaioshin? En Z vimos que había uno para cada punto cardinal, al igual que los Kaiosamas, y no solo eso, sino que también había un líder, el cual era el sagrado Kaiosama. En japonés Dai Kaioshin, pero nunca se nos explicó por qué había tantos y pensábamos que era normal hasta que en Super descubrimos que en los demás universos no, solamente había uno por cada dios destructor. Este era denominado simplemente Supremo Kaiosama o Kaioshin, por lo que solo en el universo 7 había 4. Y además por encima de ellos otro más. Lamentablemente nunca lo supimos y quizá nunca lo sabremos oficialmente, aunque tal vez lo podamos ver un poco más a fondo en Dragon Ball Daima. La respuesta rápida, clara y certera es que en Z no estaba planeado nada de los demás universos y cuando estos salieron en Super, era impráctico hacerle 5 Kaioshins a cada universo, pues tenían que dibujar más personajes para el torneo del poder. Sin embargo, una muy buena explicación para esto hubiera sido que simplemente Bills quería tener más de un Kaioshin para él. ¿Y por qué? Obviamente para que su vida no corriera tanto riesgo. Si varios Kaioshin se encontraban ligados a él, entonces tendrían que eliminarlos a todos para que él muriera. Por eso en el punto anterior Moro no podría simplemente eliminar al anciano, Bills se daría cuenta de esto e iría tras él. Así que mejor se desharía de este encerrándolo en la espada Z. Igualmente esto explicaría por qué Bills se la pasa durmiendo tanto tiempo sin miedo a que los Kaioshin fueran eliminados. Teniendo tantos de ellos y habiendo seres no tan poderosos en el universo en esos momentos, se sentía seguro. Número 4. Los Super Namekianos. Este será una especie de puesto doble y se trata de los Super Namekianos. Primero los que tenemos más recientemente vistos en el manga en la saga de Moro. Cuando este se encontraba reuniendo las esferas del dragón, varios Namekianos guerreros se fusionaron entre sí para hacerle frente, pero Moro los eliminó con un solo golpe atravesándolo. Primero que nada esto no tiene sentido, podían regenerarse fácilmente. Picoro se regeneró solo desde su cabeza en la saga de Buu luego de convertirse en piedra. Además de que el poder de este Namekiano debía ser inmenso, pues si el poder de Picoro con él subió a más del 1.000.000 y luego con Kamisama llegó a ser más fuerte que un Super Saiyajin e igualar a los androides, significa que un montón de Namekianos guerreros fusionados entre sí deberían aumentar exponencialmente su poder, llegando a ser demasiado poderosos rápidamente, igualmente aumentando sus habilidades de regeneración y demás. Seguramente con unos 10 Namekianos llegarían a un poder que podrían resistir un poco contra Moro. De hecho esto lo tomamos para nuestra propia historia, nuestra propia versión de la saga de Moro que lamentablemente no continuamos. Pero nuestra idea era justamente hacer que estos Namekianos pelearan durante 3 días. O sea, la fusión del Super Namekiano aguantara 3 días peleando contra Moro. Y eso explicaría por qué en esos 3 días que Goku y Vegeta estuvieron inconscientes, Moro no reunió las esferas tan rápidamente. Ese es otro dato bastante que nos dio el manga de la saga de Moro, que Goku y Vegeta estuvieran 3 días inconscientes y Moro no hiciera casi nada en esos 3 días. Además, podrían haber agregado que el Super Namekiano también tenía habilidades mágicas y así evitaba que Moro le robara energía. Hubiese estado genial ver a un Super Namekiano defendiendo su planeta. Pero bueno, por otra parte y hablando de Super Namekiano, los del universo 6 que salieron del torneo del poder debieron haber sido muchísimo más fuertes, ya que eran la fusión de literalmente todo un planeta fusionado en solo 2 individuos. Por lo que realmente sí que fue decepcionante, tanto en el anime como en el manga. También una de las ideas que habíamos mencionado en su momento es que el universo 6 y 7 hicieron una especie de tregua en el torneo del poder, siendo así que los Namekianos del universo 6 y Picoro del universo 7 hicieran la fusión. Y mientras esta nueva fusión de Picoro, que seguramente sería extremadamente poderosa, estuviera en la plataforma, el universo 6 tampoco fuera eliminado. Y hubiese sido un gran power-up para Picoro, dejándolo justamente cercano a los niveles actuales y no solamente con un deseo de Shenlong, donde claro se ve la corrupción de Shenlong y su preferencia por los Namekianos. Número 5. Los Cell Juniors. En el manga de Super vimos como los Cell Juniors aún existen y son canon, pues resulta que luego de que 17 reapareciera en el lugar donde murió Cell por el deseo de Shenlong, los Cell Juniors también se regeneraron. Literalmente porque Gohan no los eliminó por completo, sino que solo los había destrozado en pedazos, a diferencia del anime donde se ve que explotan.
Por lo tanto se pueden regenerar como su padre, pero se tardaron mucho más. 17 se los llevó a la isla que actualmente cuida y de alguna manera pudo adiestrarlos. Y ahora son una especie más de la isla, como mascotas o guardianes del bosque. Pero con un increíble poder que definitivamente hubiera servido mucho más que los humanos en el torneo del poder. O por el contrario hubieran podido tener un muy buen papel en la película de Super Hero. Tal vez apareciendo incluso ya grandes o ayudando a los demás a la pelea contra Cell Max. Número 6. Explicar por qué Goku y Vegeta ya no tienen Zenkai. En la saga de Black, Trunks menciona que Goku y Vegeta ya no obtienen Zenkais luego de curarse con las semillas por haber llegado a su tope, pero eso no explica nada. Mientras que Black sí que sigue recibiendo Zenkai tras Zenkai gigantesco, incluso siendo más fuerte que ellos. ¿Qué pasa? Se supone que es el mismo cuerpo de Goku. Una explicación muy buena que se pudo dar es que Goku y Vegeta ya no tenían Zenkai simplemente por tener Ki divino. Habían llegado al máximo de lo que el Ki normal podía darles, y por lo tanto la única forma de hacerse más fuertes era mediante entrenamiento. Lo mismo sucedió con Black, esto obviamente obteniendo Zenkai tras Zenkai, hasta que llegó el Super Saiyajin Rosé y después de eso ya no tuvo ningún Zenkai. Así que la explicación del Ki divino encajaría bastante bien. Gohan sería otro ejemplo de esto, llegó a su máximo en la saga de Buu, y por eso tanto Super Buu se da cuenta de que ya no recibe Zenkais luego de recuperarse. Algo similar a lo sucedido con Goku y Vegeta, pero por tener sus transformaciones divinas, mientras Black pudo aprovecharse de que no las tenía, al menos hasta antes de haberse recuperado varias veces. De hecho, también podrían haber explicado que los Zenkai seguían ahí, pero el poder de Goku y Vegeta era tan infinitamente superior al que siempre vimos que no es lo mismo recibir un Zenkai de 20.000 a 50.000, donde aumentaste 30.000 unidades de poder, pero si sigues aumentando de 30.000 unidades, luego de haberte recuperado teniendo billones de poder, pues ya no se nota. Número 7. Black curándose. En el anime constantemente se curaba de la nada y se hacía más fuerte gracias a los Zenkai. En el manga vimos que Zamasu lo podía curar. Pero, ¿qué pasó entonces en el anime? Nunca lo sabremos porque literalmente no se molestaron en explicar nada. Muchos pensamos que Black era inmortal, pero cuando se descubrió que no, prácticamente no hubo ninguna explicación lógica. Una buena forma de darle sentido a esto hubiera sido con el anillo del tiempo, argumentando que Black lo utilizaba para avanzar a un momento en el tiempo donde su cuerpo ya estuviera curado, y así obtenía Zenkais de manera natural bastante eficientes. Pero pues no, cero explicaciones al respecto de esto. Número 8. Los arcillos Potara. No es un secreto que esa nerfeada que le dieron a los aretes Potara para durar solo una hora entre mortales fue algo que no le agradó a muchos. Literal, no era necesaria y solo lo hicieron para que Bellito no se encontrara con Bills. O para que Bellito no fuera quien derrotara a Zamasu y sí que lo fuera Zeno, pues ya habían dado el botón hace mucho. Solucionar eso de Bellito con Bills no era mucho problema, simplemente pudieron haberse ignorado mutuamente y luego separarse con las esferas. El detalle que nos hubiera gustado cambiar aquí es que simplemente mencionaran que hay diferentes tipos de Potara. Así no cambiarían el lore de Zeta y seguía igual que se separaron por el interior de Buu o algo por el estilo. Y si querían nerfear a Bellito, pues podían hacerlo diciendo que esos aretes simplemente eran especiales como en algunos videojuegos donde simplemente duraban un año o algunas horas. Al fin y al cabo, tanto en el anime como el manga hemos visto arcillos de diferentes colores y eso podría implicar su rango, tanto para aprendices como Kaioshin oficiales. Y bueno, esos serían detalles que para nosotros hubieran mejorado mucho la trama en Dragon Ball Super en diferentes momentos. ¿Tú qué opinas? Puedes dejarnos tu opinión en la caja de comentarios.